Buenas noches, Buenas doctora. noches. Le escuchamos. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, vamos a hacer un repasito de la clase anterior. A ver, Neisa Antequera. Neisa, Buenas noches, doctora. buenas noches, Neisa. Una consulta. A ver, cuando estamos hablando de omisión de inscripción en los registros tributarios, ¿qué deber estamos incumpliendo? ¿Qué norma estamos incumpliendo? Una resolución normativa de directorio, si no me equivoco, es la 1033. ¿Solo la resolución normativa de directorio? Estaríamos incumpliendo de esa forma un deber formal que tenemos como contribuyentes. Pero solamente deber formal. ¿Cuál hemos dicho que son los deberes del contribuyente? Entre los deberes es inscribirse en impuestos nacionales, en el régimen correcto, a emitir las ¿Ah? facturas, declaraciones juradas y otras. Entonces, este deber del que estamos hablando, ¿dónde está establecido? En el código tributario. En la ley, ¿no? Por eso está Ley establecido. 24, El 92. incumplimiento está tipificado como contravención, pero no porque esté en una norma reglamentaria, sino porque esté en la ley. ¿Qué pasa si no están registrados los contribuyentes? ¿Alonesa? Sí, la escucho, doctora. Sí, ¿qué pasa si no están registrados los contribuyentes? Eh, bueno, eso es un primer requisito, ¿no? Inscribirse para poder tributar. Claro, si Entonces no se estaría registra, incumpliendo la ley. puedes realizar una actividad económica lícita. No, sería ilícita. Exacto, ¿no? Por eso es que el primer deber, ¿se acuerdan? Hemos dicho en la primera clase, es inscribirse en el registro tributario correspondiente, ¿no es cierto? Pero uno se tiene que registrar. Bien, gracias. Karen, ¿está por ahí? Sí, doctora, buenas noches. Karen, buenas noches. ¿Qué pasa cuando no se emite factura? ¿Por qué es Estás, importante la emisión de factura? estás incumpliendo un deber formal, licenciada. Digo, doctora, perdón. ¿Cuál es de formal la emisión de factura? Bueno, también no estarías cumpliendo, ¿no? Con tu deber de pagar y hacer el debido proceso de tu cancelación de impuestos. Pero contablemente, ¿cuál es el efecto de la no emisión de factura? Contablemente, mm, quizá no tendrías cómo respaldar cuando, si en el caso que te Ya, hicieran una fiscalización. no, pues, si tú no has emitido factura, ¿qué pasa? Eh, lo primero es, estarías incumpliendo el deber, un deber, ¿no? Pero Del no es contribuyente. solamente un deber formal. ¿Dónde está establecida la obligación de emitir factura? En la ley, ¿Cuál ley? en la 2492, si no me ¿Solo equivoco. ahí? Mm, no, no me acuerdo ahorita. Solo se me viene a la mente ¿Dónde está establecido el IVA? en el 843. ¿Y dónde está entonces la obligación de emitir factura?
En la ley 843. Exactamente, ¿no? Ok, gracias, Karen. Bien, por si acaso, la no emisión de factura no solamente es un deber formal, no solamente es un tema de incumplimiento, no solamente es no haber emitido un papelito. Cuando no se emite factura, este ingreso que uno está percibiendo no entra en ningún registro. Por tanto, dejamos de pagar IVA, por supuesto, porque no vamos a tener débito fiscal, pero a su vez también dejamos de pagar IT, porque no hay la factura sobre la cual se va a declarar el impuesto a las transacciones. Y a su vez, dejamos de pagar correctamente lo que es el impuesto a las utilidades, porque al no haber ingreso tampoco hay utilidad. Entonces, no solamente es que se está afectando una, no se está afectando el ingreso solamente para un impuesto, son tres los impuestos que se ven afectados. Incluso si estamos hablando de impuesto a consumos específicos, el impuesto al consumo específico también se detalla en la factura. Entonces, el hecho de no emitir factura o cualquier eh, documento equivalente no es un tema menor, no es un incumplimiento menor, es un incumplimiento no solamente formal, es una obligación y que tiene que ver con la obligación material. ¿Cuál hemos dicho que es la obligación material, Claudia? Claudia está por ahí. Claudita. Sí, doctor, estoy aquí. Claudia, querida, ¿cuál es la obligación material? En el caso que indicaba del ejemplo que nos daba licenciada, ¿Cuál es el deber material? el deber material, licenciada, es el pago. Exacto, el pago de la obligación, ¿no es cierto? Entonces, cuando no emitimos factura, gracias, Claudita, estamos afectando la integridad, la transparencia, la totalidad de lo que es la obligación tributaria. En otras palabras, la obligación material. Eh, Dicho en términos simples, estamos buscando pagar menos, por eso esta contravención no es menos importante y por eso es que se sanciona en el origen. ¿Cuál es el origen? La no emisión de factura. ¿Por qué? Porque a través de la no emisión de factura se está dejando de pagar impuesto al valor agregado, impuesto a las transacciones, impuesto a las utilidades y cualquier otro impuesto ligado, como ser, por ejemplo, el impuesto a consumos específicos, ¿no? Entonces, es un tema importante. Bien, obviamente cuando hablamos de omisión de pago nos estamos refiriendo a la obligación material de la obligación tributaria, que quiere decir el pago, pero no solamente el pago íntegro, el pago en tiempo, forma y condiciones establecidas por la administración tributaria, que quiere decir en los plazos que establece la administración tributaria, a través de los mecanismos, herramientas o formularios que ha aprobado la Administración Tributaria y, por supuesto, a través de las instancias correspondientes, si es al banco, estableciendo la corrección, digamos así, del monto correspondiente. Es decir, si la obligación tiene un porcentaje y o no tiene, digamos, deducciones, como en el caso del IT, entonces hay que pagar de forma completa, es decir, la totalidad del impuesto determinado, ¿no? Por eso es que la omisión de pago se constituye en una contravención, pero además es una contravención importante porque a través de la omisión de pago es que se determina un incumplimiento y por eso es que tiene la sanción mayor, ¿no? Habíamos hablado también del contrabando contravencional. ¿Cuál es la diferencia entre el contrabando contravencional y el contrabando que está tipificado como delito, Margarita Quiroga? Ya, ¿me puede recalcar la pregunta, por favor?
Claro, el contrabando en realidad está tipificado como delito y como contravención. ¿Cuál es la diferencia entre ambas conductas? Que el contrabando no lo alcanza el impuestos nacionales. ¿Qué? Disculpa, no puedo hablar bien. Salí de una cirugía, perdón. Ah, perdón, Nilda Ríos. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, la diferencia, en mi opinión, está en que el contrabando contravencional está contraviniendo algún instructivo emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, y el contrabando tipificado es aquello que ya está establecido en el Código Penal. No, a ver, hagan memoria un poquito que hemos hablado de la gravedad de los delitos, hemos hablado de la gravedad de las conductas, hemos hablado de a quienes afectan estas conductas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Doctora, buenas noches. Buenas Si noches. no me equivoco, el contrabando contravencional, por así decirlo, es aquel que está valorado más o menos la mercancía de hasta de los 200.000 UFDs, y si fuera un poco Exacto. más, es Muy para bien. Ya, adelante, adelante. decir, en el tema de lo penal sería arriba de ese importe, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que se está valorando en ese caso? En este caso, yo supongo lo que se está valorando es el hecho de, sobre todo, la cuantificación, el importe, cuánto, como usted mencionaba en la anterior clase, para evitar esa burocracia, ese lapso de tiempo que es en la parte judicial, pero que más la administración aduanera pueda recuperar los recursos, ¿no? ¿Ya? Una conducta grave, ¿no es cierto? Ajá. ¿Por qué es una conducta grave? A ver. Uno, porque se está omitiendo el pago de los impuestos. Esa sería la conducta más grave, creo yo, ¿no? ¿Ya? Pero además, ¿a qué afecta el contrabando? A la producción nacional. Ya, muy bien. ¿Qué más? Si yo traigo pagando impuestos, ¿aquí me afecta o no me afecta? Sí, le afectaría. Es Entonces como el también caso. afecta al comercio formal, ¿no es cierto? Sí, estaría afectado Ya. también al comercio formal, como se explica. Entonces, la única diferencia, por favor, eso tienen que memorizarse. El contrabando es un delito. La aduana nacional como administración tributaria. La aduana nacional es una entidad que administra los tributos aduaneros. ¿Cuáles son los tributos aduaneros? Los que se pagan para la importación de mercancías. Entonces, cuando hay contrabando, ya sea contravencional o cuando hay contrabando tipificado como delito, es la aduana la que identifica y tiene que procesar. Si es contravencional, va a procesar ante la misma administración. Es decir, la misma aduana va a hacer el procedimiento administrativo, que se llama procedimiento sancionatorio. Si es un contrabando tipificado como delito, va a ser la denuncia ante la fiscalía para que se tramite como un proceso penal. ¿Se entiende? Jóvenes, ¿se entiende? Doctora, un poquito más podría aclarar, por favor. Ya. El contrabando es un delito aduanero. ¿Por qué? Porque significa introducir mercancías al territorio boliviano sin que hayan pagado los impuestos, o que esté prohibida o que no tenga las formalidades. ¿Cuáles son las formalidades? Los certificados o las autorizaciones correspondientes. ¿Ok? Bien.
Toda vez que es un delito aduanero, siempre va a castigar la aduana. La aduana para el cobro de los tributos aduaneros funciona como administración tributaria. ¿Por qué? Porque también estamos hablando de impuestos. ¿Ok? Sin embargo, hay dos posibilidades. Que se trate de una mercancía pequeña, es decir, que el impuesto que se tendría que pagar es menor a 200.000 UFBs. En ese caso, el proceso se hace dentro de la misma aduana. O que sea una mercancía grande, por ejemplo, todo un camión, todo un contenedor de mercancía. En este caso, el impuesto que se debería pagar es más alto de 200.000 UFBs. En ese caso, la aduana ya no tramita el proceso, ya no castiga, sino lo envía ante el fiscal, hace la denuncia y eso se tramita a través de un proceso penal. Hasta ahí, ¿se me entiende? Sí, doctora. ¿Alguna duda hasta por ahí? Bien, ok. Entonces, tenemos que el contrabando puede ser contravencional y puede ser un contrabando como delito. Enseguida vamos a ver el procedimiento que se aplica para sancionar el contrabando, ¿ok? ¿Qué hemos dicho de los incumplimientos a deberes formales, Erika? ¿Erika está por ahí? Sí, Licen. ¿Qué son los incumplimientos o qué son los deberes formales, en otras palabras? Los deberes formales son las obligaciones que deben cumplir los contribuyentes, Ajá. como ¿Pero qué tipo de obligaciones son? el pago No, de... el pago, hemos dicho, tiene que ver con la obligación material. Hasta ahorita estamos hablando de deberes formales. Yo no sé, Licen, no le podía decir. Bueno, son deberes formales, hemos dicho, toda la presentación de documentos. Por ejemplo, la presentación de libros contables es un deber formal. ¿Sí o no? ¿Erika? Licen, sí, Licen, perdón. Por ejemplo, cuando tú vas a pagar el impuesto al valor agregado, ¿qué tienes que guardar para respaldar el pago? Las facturas. Exacto. Guardar las facturas es un deber formal. Registrar tus facturas en el libro de compras y ventas IVA es un deber formal. Presentar tus libros de compras y ventas IVA es un deber formal. ¿Ok? Bien. Sí, Licen. En ese sentido, el incumplimiento de la presentación de todos los documentos que pide la administración tributaria es un incumplimiento de otros deberes formales, ¿no? Si no he presentado mis libros, no he presentado mis facturas, o no le he dado la información que me ha pedido la administración tributaria, ¿ya? Y hay otras contravenciones que pueden estar establecidas en leyes especiales, ¿no? Como por ejemplo el Código de Comercio que establece algunos libros contables que el contribuyente tiene que tener, ¿ok? Por ejemplo, el tema de inventarios. Los inventarios no son una obligación principal, pero sí son una obligación que está establecida. Todos tenemos, los que tienen gestión de inventarios, ingreso y salida de mercancías, tienen que tener para demostrar cuánto han vendido, cuánto han comprado. ¿Ok? Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? Bien. Vamos a pasar a las sanciones. ¿Qué vienen a ser las sanciones? Las sanciones son castigos. ¿Bien? Aquí tenemos que hacer un breve paréntesis. Hemos dicho, hay dos tipos de ilícitos. Los delitos
y las contravenciones. Cuando hablamos de delitos, hablamos de un procedimiento penal. ¿Qué pasa cuando hay procedimientos penales? William, ¿está por ahí? Ah, no. Tania. Sí, doctora, buenas noches. Tania, buenas noches. ¿Qué pasa cuando uno está dentro de un proceso penal? ¿Qué sanción te van a aplicar? Bueno, pues pienso que está en riesgo también la libertad de uno. Después, Exacto. La sanción aplicable es la pena privativa de libertad. O sea, te van a mandar a la cárcel, ¿no ve? sí, ¿Quién manda a la cárcel en caso de delitos tributarios? el juez. El juez, El juez. Muy bien, bien, Tania, gracias. ya listo, Evidente, doctora. cuando hay un proceso penal, la administración hace la denuncia ante el fiscal hace la investigación, presenta su investigación ante el juez inicia el proceso penal y dentro del proceso penal el denunciado o el imputado se va a descargar y es el juez el que va a determinar la culpabilidad o no de la persona. En este caso, si se declara culpable, esta persona puede ir a la cárcel, ¿no? Pero esto va a ser determinado siempre por el juez. Cuando hablamos de estas otras sanciones, cuando hablamos de multa, clausura, pérdida de concesiones, prohibiciones, etcétera, hacemos referencia a los procesos administrativos, ¿no? Es decir, al procedimiento sancionatorio que aplica la administración tributaria, ¿ya? Entonces, la administración tributaria solamente va a poder castigar a través de estas sanciones que ustedes tienen en el cuadrito, multas, inhabilitaciones, etcétera. ¿Ya? Bien. En general, las multas tienen un parámetro que va solamente desde 50 UFBs hasta 5.000 UFBs. ¿Qué quiere decir? La administración tributaria solamente nos puede multar con 50 UFBs como la sanción más bajita o hasta 5.000 UFBs como la sanción más alta, ¿ya? ¿Cuándo existen estas multas? Normalmente cuando existe incumplimiento de deberes formales. ¿Por qué habrá multas con incumplimiento de deberes formales? Básicamente porque la administración tributaria, como no tiene la competencia de aplicar sanciones privativas de libertad, lo que va a hacer es acumular multas a estos incumplimientos. Por eso, cuando uno no presenta libros, no presenta facturas, no presenta los documentos que la administración solicita, no se inscribe, o en su caso no informa a la administración tributaria los cambios que puede haber en su actividad, está sujeto a la aplicación de sanciones y estas sanciones son generalmente multas. ¿Ok? Bien. Estos incumplimientos estas sanciones se van a dar a través del procedimiento sancionatorio. Enseguida vamos a ver cuál es el procedimiento sancionatorio, ¿ya? Otras sanciones pueden ser las clausuras. ¿Alguien ha escuchado de las clausuras? ¿Alguna vez han visto una actividad económica clausurada, Stephanie? Sí, doctora, buenas noches. Buenas Sí, noches. efectivamente se ven, digamos, algunos negocios con el, ¿qué se puede decir? Con el letrero de clausurado, no sé, por diferentes causas, el no emitir factura o al incumplir algún deber formal, doctora. Exacto. Solamente se aplica factura en dos casos.
perdón, clausura, sí. Uno, cuando no se ha emitido factura o cuando el contribuyente no se ha inscrito. ¿Ya? Este procedimiento, que enseguida lo vamos a ver, es un procedimiento distinto, pero es un procedimiento que está dentro de la generalidad de procedimientos sancionatorios. Hay otras sanciones como la pérdida de concesiones, privilegios, prerrogativas. Por ejemplo, hay contribuyentes que pueden ser beneficiarios de la devolución de IVA a través de los certificados de devolución impositiva. Cuando se ha evidenciado que estos contribuyentes no están cumpliendo con las obligaciones o que han presentado documentación que no es consistente, pueden perder este tipo de beneficios. Asimismo, cuando un contribuyente tiene procedimientos sancionatorios o deudas no pagadas ante la administración tributaria, una sanción aplicable puede ser remitir información ante la Contraloría General del Estado para que esta entidad pueda inhabilitar a este contribuyente para que pueda suscribir contratos con el Estado. Entonces, esta también es una sanción adicional. Cuando hablamos de contrabando, se aplica como sanción el comiso de las mercancías. Puede ser el comiso definitivo o el comiso preventivo, ¿no? Enseguida también vamos a ver cuándo. Y en algún caso también se pueden suspender temporalmente algunas actividades. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Tienen dudas? Doctora, ¿dónde está descrito, en qué resolución se describe el tema de la prohibición? Perdón, ¿me puede repetir? Se entrecorta un poquito. ¿Dónde está? ¿Perdón? Suscribir contratos con el Estado. Disposición establece. Está en el artículo 165 o 161 de la ley 2492. Es decir, cuando un contribuyente tiene una deuda que no ha pagado, el Servicio de Impuestos Nacionales o la aduana, remiten un oficio ante la Contraloría General del Estado y hacen un informe. Dicen, este contribuyente o esta empresa tiene tal deuda. Entonces, cuando una empresa quiere sacar el certificado de solvencia fiscal para contratar con una institución pública y sale que tiene deuda, esa empresa no puede contratar con el Estado. ¿Se entiende? ¿Aló? ¿Se entiende? Sí, doctora. Gracias. Bien. El procedimiento sancionatorio, como hemos dicho, cuando estamos hablando, ojo, de contravenciones, este procedimiento solamente es aplicable a contravenciones, porque ya hemos dicho, los delitos se van a denunciar ante las autoridades judiciales, donde ante el juez, ante el fiscal, ellos van a hacer un proceso penal, ¿ya? Entonces, el procedimiento sancionatorio en caso de contravenciones es exclusiva competencia de la administración tributaria. No solamente la administración tributaria puede realizar este procedimiento. Este procedimiento puede ser iniciado por denuncia de alguna persona interesada o normalmente se hace dentro de las facultades de control, verificación y fiscalización que tiene la administración tributaria. ¿Qué quiere decir? La administración identifica que un contribuyente no ha presentado un formulario, por ejemplo, de impuesto al valor agregado, impuesto a las transacciones, o ha presentado y no ha pagado, entonces inicia el proceso contravencional.
El procedimiento contravencional se inicia a través de un auto de inicio de sumario contravencional. Este auto de inicio de sumario contravencional establece qué contravención se ha identificado, establece el contribuyente que ha cometido esta contravención y se tiene que establecer de qué periodos y de qué tributos corresponde de qué obligación formal corresponde, ¿no? Se inicia cuando la administración ordena una diligencia preliminar, que quiere decir que se haga una revisión, ¿no? Una vez que se hace esta revisión, se emite este auto de inicio de sumario contravencional y se notifica al contraventor, al contribuyente, para que el contribuyente en el plazo de 20 días pueda presentar descargos, ¿no? Él pueda demostrar que ha cumplido. ¿Para qué? Para que el contribuyente asuma defensa. ¿Se acuerdan que hemos dicho que es derecho del contribuyente enterarse de todo lo que la administración tributaria realiza en su contra, de todas las facultades de control, investigación, fiscalización que va a realizar la administración tributaria para sancionar a este contribuyente? Entonces el contribuyente tiene el derecho de descargarse. ¿Cómo se va a descargar? Se va a descargar a través de presentación de documentos. Por ejemplo, si le están diciendo que no ha presentado sus libros de compras y ventas IVA y él ha presentado efectivamente, presentará la documentación que acredite que sí ha presentado dentro de plazo. Una vez que se le ha notificado al contribuyente, y la notificación es un elemento esencial porque es poner en conocimiento del contribuyente para que se pueda descargar, él en el plazo de 20 días va a poder formular su descargo, ya sea por escrito, o a través de la presentación de documentos, ¿no? Cuando han pasado estos 20 días, ya el contribuyente ha presentado sus descargos, o aunque no haya presentado sus descargos, la administración tributaria tiene que emitir una resolución sancionatoria, ¿no? Una resolución donde se establece si el contribuyente efectivamente ha cumplido o ha incumplido una norma. Y esta resolución sancionatoria va a aplicar las sanciones al contribuyente, por ejemplo, la multa, o en su caso va a disponer que el contribuyente pueda ser clausurado, o en su caso también si está perdiendo algún beneficio o alguna concesión, ¿no? Entonces, una vez que se le ha notificado al contribuyente, el contribuyente se ha descargado, la administración tributaria va a emitir una resolución sancionatoria. La resolución sancionatoria también se le tiene que notificar al contribuyente para que él pueda, en su caso, realizar las impugnaciones que considere correspondientes. ¿Por qué las impugnaciones? El contribuyente puede, en su caso, si no está de acuerdo con la valoración que ha hecho la administración tributaria, a presentar un recurso de alzada o puede presentar un recurso contencioso tributario. Hasta aquí el procedimiento es general. ¿Se ha entendido? ¿Alguna duda por aquí? Claudia Zuleta, ¿está claro? Sí, doctora, está todo claro. Ya. Vamos a hacer una pausita de unos 10 minutitos para tomar un tecito y enseguida vamos a ver las derivaciones de este procedimiento.
¿Aló? ¿Se me escucha? ¿Aló? Sí, licenciada, sí se le escucha. Ok, bien. A ver, nuevamente vamos a ver, el procedimiento sancionador se inicia por una denuncia o normalmente, que es lo más usual, por una verificación, control de la administración tributaria, es decir, de oficio. Una vez que se ha solicitado el inicio de acciones, la administración tributaria va a emitir un auto inicial de sumario contravencional donde se establece que existe algún incumplimiento de parte del contribuyente y se establece cuál es la sanción aplicable. Se le notifica para que en el plazo de 20 días el contribuyente pueda presentar sus descargos, ¿no? Es decir, pueda defenderse. Una vez que el contribuyente ha presentado sus descargos o, aunque no hubiera presentado sus descargos, la administración tributaria emite una resolución sancionatoria. Esta resolución sancionatoria va a determinar si el contribuyente ha cumplido o no ha cumplido y la sanción, el castigo que merece este contribuyente. ¿Ok? Bien. El contribuyente, una vez que ha sido notificado, tiene la posibilidad de impugnar, es decir, ir ante la administración tributaria o ante el juez administrativo, coactivo, fiscal y tributario para reclamar en caso de que no se hubiese cumplido con alguna formalidad o en caso de que él hubiera descargado correctamente. Ese es el procedimiento general, ¿no? Pero hay unas derivaciones, ¿no? Hemos dicho que la administración puede identificar solamente un incumplimiento, es decir, una contravención, pero también cuando se realiza un procedimiento de determinación, la administración tributaria, que está buscando el cumplimiento de la obligación material, o sea, el pago del impuesto, se pueden identificar algunas contravenciones, ¿ok? Cuando, por ejemplo, se ha identificado o se ha establecido que al contribuyente se le va a revisar el pago del impuesto al valor agregado de la gestión 2019, de enero a diciembre. Entonces, en toda esa revisión, la administración identifica que el contribuyente o no ha presentado todas las facturas o algunas facturas no son consistentes o algunas facturas no están dentro de la actividad del contribuyente, o sea, no se pueden descargar. O en su caso, que el contribuyente no ha presentado sus libros de compras y ventas y, en este caso, por una parte, no se ha pagado la obligación y por otra parte hay un incumplimiento identificado. Ahí se me entiende porque esto es muy importante, por favor, si no se me entiende les agradecería que me digan para que podamos explicar mejor porque este es un tema importante. ¿Puede repetir, por favor, doctora? Con todo gusto. Gracias. Hemos dicho que normalmente las contravenciones tienen que ver con los deberes formales, es decir, todos los documentos que el contribuyente tiene que presentar para pagar la obligación material. La obligación material es la deuda tributaria, ¿no ven? Pero también para que la administración pueda identificar cuánto debe el contribuyente, se inicia un proceso que se llama fiscalización o proceso de determinación. El proceso de determinación es establecer si el contribuyente debe o no debe y cuánto debe. En ese procedimiento de fiscalización, también se puede establecer que el contribuyente, además de deber, ha incumplido algún deber formal, que tiene que ver normalmente con la falta de presentación de documentos ante la administración tributaria. En este caso, se inicia un proceso de determinación y el acto de determinación se comienza con lo que se llama vista de cargo. ¿Alguien alguna vez ha visto una vista de cargo? Gladys, ¿está por ahí? Doctora, así ver la vista de cargo no vi, pero sí he escuchado.
Ya. La administración emite una vista de cargo cuando hay una deuda pendiente, cuando alguien no ha pagado, ¿ya? En la vista de cargo normalmente se dice, este contribuyente debe, no sé, pues presumiblemente debe 100.000 bolivianos, pero además de deber, no ha presentado sus libros de compras y ventas IVA. En este caso hay dos cumplimientos, es decir, una contravención. Entonces, la vista de cargo, esto se llama procedimiento unificado, hace de vista de cargo y hace de auto de inicio de sumario contravencional. ¿Por qué? Porque va a establecer la deuda del contribuyente por si ha pagado o no ha pagado y por las obligaciones formales que le están reclamando, es decir, presentación de documentos y cualquier otra situación. Entonces, hay dos hechos, que no ha pagado y que ha incumplido. Y ambos hechos se van a establecer en la vista de cargo. Se notifica con la vista de cargo y también se le otorgan al contribuyente 20 días para que presente sus descargos, para que se defienda. El contribuyente tiene que presentar estos descargos y una vez que ha presentado los descargos, o aunque no haya presentado los descargos, se va a dictar una resolución determinativa. La resolución determinativa es el acto por el que se establece la existencia y la cuantía de la deuda tributaria. Y si existen contravenciones, también se va a aplicar una sanción. ¿Qué sanción? Multa, ¿ya? Normalmente la resolución determinativa dice este contribuyente debe por impuesto al valor agregado, no sé, 100.000 bolivianos, pero además debe 2.000 UFBs porque no ha presentado sus libros de compras y ventas y más o menos así. Entonces, ahí hay dos hechos. Por un lado, se le está cobrando la obligación material y por el otro lado, se le está castigando el que no ha cumplido un deber formal o una obligación de presentación de documentos. En este sentido, ambos documentos están en uno solo, que se llama resolución determinativa, ¿ya? Eso se llama unificación de procedimiento. ¿Hasta ahí se me ha entendido? ¿Aló? ¿Se me ha entendido? Sí, doctora. Ah, perfecto. Ok. Bien. Además de ese procedimiento, ahorita estaríamos hablando de dos, el general y el procedimiento unificado. Existe el procedimiento sancionatorio por no emisión de factura. El procedimiento de sancionatorio por no emisión de factura surge cuando el contribuyente no ha emitido factura y la persona afectada hace una denuncia o la misma administración hace operativo y determina que no se ha emitido una factura. En ese caso, el personal de la administración tributaria tiene que constituirse, ¿qué quiere decir? Tiene que estar en la actividad comercial ese momento, va a elaborar un acta, esa acta se llama acta de intervención, ¿no? ¿Qué quiere decir? La administración tributaria ha verificado que el contribuyente no ha cumplido, entonces va a intervenir. ¿Qué va a intervenir? Va a intervenir el negocio y va a establecer qué factura no se ha emitido. Va a tomar el formulario, el talonario, mejor dicho, de facturas, y la administración tributaria va a emitir la factura por la operación, es decir, puede ser compra-venta de bienes o puede ser la prestación de servicios, y va a poner en el talonario un sello que dice intervenir. Esta factura que ha emitido la administración tributaria es prueba de que el contribuyente no ha emitido la factura, ¿no?
Con esa factura y con esa acta de intervención, la administración tiene que elaborar un auto inicial de sumario contravencional, ¿no? Volvemos al procedimiento básico. La administración, al emitir ese auto inicial de sumario contravencional, va a establecer que el contribuyente no ha emitido factura, va a señalar la fecha, va a señalar el monto, va a señalar las circunstancias y va a establecer que presumiblemente este contribuyente va a tener como sanción una clausura. La clausura puede ser de 6 días, de 12 días, de 24 días o hasta 48 días, ¿no? Dependiendo si es la primera vez que no he emitido factura, la segunda vez que no he emitido factura, la tercera vez que no he emitido factura o la cuarta vez que no he emitido factura, ¿no? El contribuyente, una vez que se le ha notificado con ese auto inicial, tiene 20 días para descargarse, en otras palabras, para asumir defensa y demostrar por qué no ha emitido factura. Después de esos 20 días, la administración va a emitir una resolución sancionatoria y va a disponer la clausura del establecimiento. ¿Qué quiere decir? Va a disponer que si es que el contribuyente realmente no ha emitido factura, corresponde que se le clausure. Una vez que se le ha clausurado, la administración tributaria va a precintar el establecimiento, va a poner un precinto, y en el precinto se va a establecer el número de resolución sancionatoria, los días que tiene que estar clausurado el negocio y la fecha en que se está procediendo a la clausura. ¿Hasta ahí está claro? Sí, licenciada. Perfecto. Puede ser que el contribuyente no se hubiera inscrito. Aquí también surge otro tipo de procedimiento sancionatorio, ¿no? A diferencia del procedimiento de no emisión de factura, cuando el contribuyente está ejerciendo una actividad económica sin haberse inscrito, sin haberse registrado, el contribuyente puede ser sancionado y la sanción va a ser directa, ¿no? ¿Qué quiere decir? La administración se va a constituir en el negocio, en la actividad económica, también va a levantar un acta, y en ese momento la administración lo que va a disponer es que el contribuyente regularice su inscripción, en otras palabras, se inscribe. Además de inscribirse, tiene que pagar una multa de 2.500 UFBs, es decir, se le va a obligar a que se inscriba, pero además una multa. Si es que el contribuyente no se inscribe y no paga la multa, se le va a clausurar inmediatamente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en ese momento, cuando la administración ha verificado, ha identificado que el contribuyente no se ha inscrito, puede clausurar el negocio porque el contribuyente no se quiere inscribir. En ese caso, el procedimiento sancionatorio es directo. ¿Se entiende? Sí, doctora, una consulta. En el Claro tema de procedimiento sancionatorio por la no emisión de facturas, en la resolución menciona que los servicios de educación, de salud y hospedaje estarían sujetos a la conversión de 10 veces la multa por la no emisión de la factura, ¿verdad? Y en esta situación, doctora, ¿las farmacias estarían incluidas o no? No están necesariamente incluidas. ¿Por qué? Porque en las farmacias no existe la situación que ocurre, por ejemplo, en los hospitales. Si bien las farmacias están catalogadas como servicios de salud, en las farmacias no hay gente que esté, como digamos, no hay personas que están adentro de la farmacia, ¿no? ¿Qué pasa en los hospitales? En los hospitales hay enfermos, hay gente que se tiene que atender.
Por eso es que en los hospitales, en los hoteles, en los colegios, donde existe flujo de personas, no se puede proceder a la clausura, entonces se pasa a la convertibilidad. Gracias por la pregunta, porque eso también me hace poder aclarar qué es la convertibilidad. Convertibilidad se llama a que en vez de que haya una sanción de clausura, el contribuyente puede pagar una multa, ¿no? ¿Cuándo se da la convertibilidad? La convertibilidad se va a dar cuando es la primera vez, es decir, es su primera incumplimiento, es la primera vez que no ha emitido factura, y cuando se trata de este tipo de establecimientos, como dice la compañera, son hoteles, son hospitales, estamos hablando de colegios, escuelas, universidades, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos establecimientos entra y sale gente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Hay flujo de personas. Por ejemplo, en los hospitales hay personas que de pronto quieren ingresar para ser atendidas o tienen que salir después de ser atendidas, ¿no? En ese caso, no se puede aplicar una clausura porque estaríamos dejando adentro a seres humanos que no van a poder salir, porque no nos olvidemos que los precintos son inviolables. ¿Qué quiere decir? No se puede retirar los precintos sin que se hubiese cumplido el tiempo de la clausura. Entonces, en ese caso, no se va a poder clausurar, no se va a poder cerrar el establecimiento. ¿Por qué? Porque hay gente que va a entrar, hay gente que va a salir, hay niños, hay ancianos. Entonces, en consideración a ese tipo de personas que no tienen nada que ver con el establecimiento, es que se puede convertir la sanción. ¿Qué quiere decir? Se va a pagar una multa de 10 veces lo que no se ha facturado. Si la factura es 100 bolivianos, se va a pagar una multa de 1000 bolivianos, y así sucesivamente. Pero esto en consideración a los terceros. ¿Quiénes son los terceros? Son los usuarios de ese servicio, ¿no? Los estudiantes, los turistas, los enfermos, las personas que están en tratamiento ambulatorio, aquellos niños que necesitan vacunas, ese tipo de personas. Lo que no ocurre en las farmacias. Si se cierra una farmacia, pues la otra que está de turno va a seguir atendiendo y no se va a quedar gente adentro. ¿Me dejo entender? Sí, doctora, gracias. Ok, perfecto. Bien, y finalmente, derivado también de este proceso sancionatorio, pero más cortito, tenemos el procedimiento de contrabando contravencional. El contrabando contravencional tiene como base el mismo procedimiento, solamente que es mucho más corto, ¿ya? ¿Qué ocurre? El contribuyente va a ser identificado cuando está ingresando la mercancía, ¿no? ¿Qué quiere decir? La aduana, cuando está haciendo sus operativos en frontera, en las rutas comerciales, en las rutas mercantiles no habilitadas, va a establecer si es que las mercancías tienen o no el documento único de importación. En otras palabras, han pagado o no han pagado los impuestos aplicables a la importación. En caso de que se ha identificado de que estas mercancías no han pagado lo que corresponde, la administración tributaria, en este caso la aduana nacional, que hace de administración tributaria para el cobro de los tributos aduaneros, va a iniciar un procedimiento sancionatorio. Va a detener la mercancía, va a elaborar un acta de intervención. En el acta de intervención tiene que establecer las circunstancias en las que se ha encontrado la mercancía, quiere decir qué tipo de mercancía, dónde se la ha encontrado, más o menos tiene que hacer una descripción de la mercancía y por qué se está deteniendo a la mercancía. Esta mercancía se va a llevar al recinto aduanero más cercano. En el recinto aduanero más cercano se va a elaborar un inventario, que quiere decir se va a verificar qué clase de mercancía es, cuánta mercancía se va a hacer toda una lista de esa mercancía. Con este inventario se va a emitir un auto inicial de sumario contravencional por contrabando.
este auto inicial de sumario contravencional por contrabando va a establecer todas estas circunstancias por las que se ha encontrado la mercancía y además va a establecer qué va a pasar con esa mercancía. En otras palabras, tiene que determinar que esa mercancía tiene que pagar los tributos correspondientes, ¿no? Le va a dar al contribuyente, porque se tiene que notificar con ese auto de inicio del sumario contravencional, y le va a dar al contribuyente 3 días de plazo para que presente sus descargos. ¿Qué descargos puede presentar el contribuyente? Solamente los documentos que acrediten que esa mercancía está transitando por el territorio aduanero nacional legalmente, es decir, que ha entrado con documento único de importación, que tiene las certificaciones o los documentos que respaldan la importación, o en su caso que esta mercancía no está prohibida. Con esa documentación, el contribuyente se va a poder descargar solo con esa documentación, y esa documentación la tiene que presentar en 3 días de que se le ha notificado. ¿Por qué se le da 3 días? Se le da 3 días a este contribuyente porque ese es el plazo más o menos razonable para que él no se invente, no fragúe, no haga aparecer mercancía que no existe, ¿no? Entonces, se hace esa valoración de la documentación que presenta el contribuyente y se hace la resolución sancionatoria en contrabando. La resolución sancionatoria en contrabando tiene que disponer, si es que se ha demostrado que no hay documentación que respalde la mercancía, esta resolución va a disponer el comiso definitivo de la mercancía, es decir, que la mercancía se va a quedar en la aduana, ya sea para su remate, ya sea para su disposición a entidades del sector público. De la misma manera que en los otros casos, el contribuyente que no esté de acuerdo puede impugnar una vez que se le ha notificado con la resolución sancionatoria en contrabando. Hasta acá, ¿hay alguna duda? Sí, doctora, sí se entiende. ¿Está claro? ¿Aló? A ver, determinen si está claro. Está claro, doctora, gracias. ¿Ya? ¿Alguna duda? Bien, ok. Bueno, hasta acá hemos visto toda la parte de ilícitos tributarios, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de forma introductoria de lo que son los regímenes especiales. Dentro de la normativa tributaria, ustedes saben que tenemos principios, ¿no? Uno de los principios es el principio de progresividad y el de capacidad contributiva, que quiere decir que todos los contribuyentes debemos pagar impuestos, pero también debemos pagar impuestos en función a nuestros ingresos, eso quiere decir a nuestra capacidad. ¿Qué capacidad? La capacidad de pagar, ¿no? No todas las personas tenemos los mismos ingresos, y aún teniendo los mismos ingresos, no todas las personas tenemos los mismos gastos. Entonces, esta situación hace que no todos los contribuyentes puedan pagar lo mismo. La normativa tributaria reconoce esta situación, ¿no?
Al reconocer esta situación, la administración, bueno, más que la administración tributaria, la norma tributaria establece que hay ciertos sectores que tienen una economía de subsistencia. Esos sectores son justamente los sectores informales, que normalmente están representados por hasta 5 categorías, ¿ya? Tenemos por una parte los pequeños productores agricultores, ¿no? Ustedes saben que los pequeños productores agricultores siembran, cosechan, venden su excedente y viven de la venta de ese excedente para volver a sembrar, volver a cosechar y seguir manteniéndose productivos. Ese es un rubro. El otro rubro que se ha identificado son los del transporte urbano, no todos, aquellos que tienen hasta 2 movilidades, 2 taxis, 2 micros, y que con el producto de estos vehículos también tienen una economía de subsistencia. ¿Por qué? Porque a través de esta actividad, estos agentes económicos tienen un ingreso para que se puedan mantener, ¿no? ¿Qué más? Por otro lado, tenemos aquellas personas que tienen una economía, digamos, pequeña a través de la compra-venta de bienes, ¿no? Los que compran por mayor, pero no compran grandes cantidades, compran 2, 3 docenas para vender en el día, y compran a un precio, venden a otro precio, y con eso también tienen una utilidad que les permite subsistir en el día. El otro ámbito es el sector de los vivanderos. Se dice vivanderos a todas aquellas personas que producen alimentos, los que tienen su kiosquito, los que tienen un puesto de venta de comidas, no aquellos que tienen un restaurante, sino normalmente los que tienen un kiosco, ¿no? Luego tenemos aquellos que producen de forma artesanal o artesanos, los que producen manualmente ciertos bienes también para la venta. Estas 5 categorías de personas en la sociedad nosotros los conocemos porque son pequeños agentes económicos, es decir, son personas que con el producto de su trabajo viven al día, ¿no? El que tiene su taxicito, carga gasolina, hace su recorrido, después de terminado el día, retira su dinero, al día siguiente con ese dinero va a hacer su compra y va a volver a cargar gasolina y así, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el artesano. El artesano va a comprar su materia prima, va a producir a pequeña escala, va a vender y con el producto de esta venta, entonces él va a poder también vivir al día, ¿no? Entonces, para estos sectores se han creado 3 regímenes especiales. El régimen agrario unificado, que es para estas personas que producen la tierra, y que aplica a aquellos que tienen una propiedad agraria superior a lo que es el solar campesino, o superior a 5.000 hectáreas, y donde estos propietarios, por lo que producen, pagan una cuota anual, ¿no? Esto está sujeto a unos cuadritos de valoración de la tierra, es decir, hay tierras más productivas, hay tierras menos productivas, hay tierras que tienen vocación agropecuaria, hay otras tierras que tienen vocación ganadera. Lo importante de este régimen es que ellos van a pagar una sola cuota anual por todo lo que producen, ¿no? Se entiende que dentro de este régimen no están las empresas agrícolas, ni los latifundios, ni las grandes propiedades agrícolas. ¿Por qué? Porque ellos producen de forma intensiva, solamente los medianos productores. Además de este régimen, tenemos a los del sistema tributario integrado, donde están todos los que trabajan con su autito, ¿no? Hasta 2 vehículos, puede ser taxi, puede ser micro, o aquellos que realizan transporte interprovincial. No están los que realizan transporte en camión, los que están, por ejemplo, haciendo transporte internacional no ingresan,
No ingresan los que hacen transporte interdepartamental, o sea, los buses, esos de, no sé, pues, Mopar, Copacabana, esos no entran, solamente los pequeñitos. Y tienen también un régimen que ellos pagan un importe, un solo importe, y de ese importe pueden descargarse lo que se han comprado de gasolina. ¿Para qué? Para que sí puedan tributar, pero no tributen en gran escala. Un poco a manera de antecedente, estos dos regímenes, tanto el régimen agrario unificado como el sistema tributario integrado, son regímenes un poco complejos en su análisis y son un poco más especializados. En cuanto al régimen agrario unificado, se establece esta cuota que se va elaborando en base al valor de la tierra, en base a la productividad de la tierra, y se va actualizando a través de la administración tributaria para que se pueda pagar un monto por hectárea. Se paga entre 10 centavos por hectárea y en algunas tierras con mayor vocación se paga hasta 9 bolivianos, pero no es más, ¿no? Y en cuanto al sistema tributario integrado, este sistema está casi en desaparición. ¿Por qué? Porque muchos de los que hacen este transporte ya no se inscriben, ya no se registran, están prácticamente en la informalidad. ¿Qué ha pasado con estos regímenes especiales? Funcionan bajo el sistema de monotributo, que quiere decir solo pagan un importe que engloba lo que es el impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones y el impuesto a las utilidades, ¿no? Algo similar es lo que se ha creado últimamente para las pequeñas empresas y para los profesionales independientes a través de un decreto supremo, pero ese régimen es transitorio. Entonces, el más utilizado es el régimen el régimen tributario simplificado, ¿no? Del que vamos a hablar a partir de la siguiente clase. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Dudas? ¿No tienen ninguna duda? No, licenciada, está todo claro. Perfecto. Bien, vamos a quedar aquí, nos vamos a ver la siguiente clase. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias a Gracias, ustedes. doctora. Buenas noches. Miércoles. Hasta el miércoles, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas doctora.